Se inicia la sesión de economía. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Brevemente, informaré a la comisión respecto de un nuevo proyecto, oficio y solicitudes que veremos en su oportunidad. Recuento al proyecto, hay un proyecto de ley en segundo trámite, que es el que está en tabla en esta sesión, que he iniciado un mensaje de su excelencia del presidente de la República y que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo de la copia de la factura, la ley 19.983, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en casos de empresas de menor tamaño emisoras de factura. Este proyecto ingresó al Senado con urgencia calificada de discusión inmediata y la Sala dispuso en la última sesión, que pasara a la Comisión de Economía. Por tener discusión inmediata, la Comisión está facultada para discutir el proyecto en general y particular a la vez. Después hay un oficio de la señora ministra del Trabajo, María José Saldívar, con el que responde un oficio enviado por la Comisión a nombre de la senadora señora Rincón en julio del 2019, en el cual se solicita informar sobre el nivel de endeudamiento en el primer trimestre del año 2019 que tienen los afiliados adultos mayores en las distintas cajas de compensación. Se les hará llegar a los senadores una copia del oficio correspondiente. Y también, finalmente, hay solicitudes del senador señor Arboe para que el presidente tenga bien poner en tabla algunos proyectos de ley que aquí están enunciados. Son en general mociones de distintos senadores, que son las siguientes: la que sustituye la que modifica la ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas en materia de datos personales contenidos en el boletín concursal. Otra que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión. La siguiente es que modifica diversos cuerpos legales para establecer la representación de género en los distintos directorios de las empresas públicas. Y finalmente, una que establece normas sobre, dentro de la Ley de Protección de los Derechos de Consumidores, el catálogo de cláusulas abusivas de uso frecuente en los contratos de adhesión. Entonces, la Comisión lo ha conocido también como Agenda Antiabusos. Eso es, presidente. Gracias, señor secretario. Para los miembros de la comisión, quería socializar la posibilidad de evaluar e invitar al Banco Central con respecto a la situación que se está provocando con el dólar y la devaluación del peso. Entonces, me gustaría saber la atención que podrían tener los señores miembros de la comisión. Una opción es mañana a las 10 de la mañana, es decir, partimos con portabilidad financiera y posteriormente puede ser de 10 a 10 y media, o la segunda de 3 a 4, y podría venir el abogado jefe y subrogante del presidente del Banco Central, para que lo analicemos y posteriormente al término de la sesión podamos definirlo. Saludo al señor ministro de Economía, subsecretario de Economía, señor Esteban Carrasco, jefe de división de empresas de menor tamaño, Felipe Vial, jefe de asesores, don José Luis Uriarte, la asesora Jimena Contreras y el asesor señor Diego Chávez. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Antes de pasar al tema de esta sesión, si a la sesión de mañana se pudiera invitar al Consejo de Estabilidad Financiera, creo que tendría sentido en la misma línea de lo que usted plantea. También. Solamente tenemos que fijar la hora, si lo hacemos a 10, a 10 y media en cuarto para 11 o de 3 a 11. Señor subsecretario. Gracias, señor presidente. Ahí voy a apretar el botón. Buenas tardes, señores senadores, señora senadora. El proyecto que queremos presentar hoy corresponde a un compromiso asumido por el Ministerio en el contexto de la ley de pago a 30 días
y se refiere al registro de acuerdos de pago a plazos excepcionales que excedan los 30 días que establece la ley. En la sesión anterior de esta comisión nosotros presentamos un informe con el desempeño de este registro, donde se mostró que a la fecha, al 29 de febrero, hay alrededor aproximadamente 30.000 acuerdos de pago excepcional registrados, de los cuales un 13% son entre empresas grandes por el lado del comprador y empresas pequeñas por el lado del vendedor, que son los acuerdos que entendemos son los que nos interesa monitorear. Esto porque también entendemos que un acuerdo donde el comprador es una pyme y el vendedor es una empresa de tamaño más grande, siempre este acuerdo de pago excepcional va a beneficiar a las pymes, y en el caso de que sean entre empresas grande y grande o pequeña y pequeña, están en igualdad de condiciones. Entonces el foco está puesto en este 13% que podría eventualmente generarse algún desequilibrio. Entonces nosotros presentamos este proyecto de ley donde principalmente se proponen o se establecen dos cosas, que primero es regular con mayor detalle la excepción de la excepción del pago a 30 días. Entonces este proyecto de ley dice que no se puede pagar a más de 30 días, salvo en ciertos casos que están bien detallados, que suponen que el beneficio es para la empresa pyme. Entonces estamos indicando ahí que no se puede hacer registro de una empresa grande o pequeña, salvo cuando se pueda verificar de forma cierta que el beneficio es en favor de la pyme. Y se establecieron 4 casos para que eso se considere como algo válido. Y además, este proyecto de ley lo que propone es que este registro, el registro de los acuerdos de pago excepcional, sea un registro de acceso público. Entonces, la segunda materia que está regulando. Y en tercer punto, plantea que la entrada en vigencia de esta ley o de esta acotación, de esta excepción, es de 6 meses luego de la puesta en marcha. En cambio, el registro se hace público desde el mismo momento de la publicación de la ley. Nosotros creemos que con esta modificación se le hace una importante mejora a la ley de pago a 30 días, entendiendo que estamos previniendo o estamos estableciendo que estos acuerdos siempre tienen que ir en beneficio de la empresa de menor tamaño, y por otro lado estamos dejando abierta la posibilidad de que en ciertas excepciones que se entienden cuando hay algunos acuerdos de pago o de entrega anticipada o que pago contra verificación de la calidad del servicio, que son en beneficio de la pyme para adquirir capital de trabajo, por ejemplo, quedan resguardados con esta ley. Eso, señor presidente. Gracias, señor subsecretario. ¿Consulta? Senadora Rincón. Gracias, presidente. No sé si tiene que ver en general y en particular, así que hay que verlo todo hoy día, entiendo. ¿O no? Sí, por la urgencia que tiene. Aprovechando la presencia, presidente, del subsecretario, algunas consultas al Ejecutivo, además de los 3 criterios que se expresan en la modificación que trae este proyecto de ley: realización de pruebas, pago anticipado, parciales o por avances. ¿Es posible o considera posible el Ejecutivo que las partes pacten en una cláusula del contrato un criterio diferente a los legales en virtud del cual se entienda estar beneficiada la empresa de menor tamaño? Esa sería una forma de burlar, obviamente, la modificación legal que estamos haciendo.
y sería importante saber qué es lo que piensa el Ejecutivo respecto de aquello. El proyecto de ley contempla expresamente, ¿no es cierto?, que hay 3 criterios para considerar. 1, la realización de pruebas, pago anticipado, parciales o por avance, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué ocurriría si las partes en el contrato estipularan, ¿no es cierto?, un criterio diferente al legal? Eso sería posible porque si fuera posible estarían burlando la ley. Y por lo tanto la modificación legal que se pretende aprobar quedaría obviamente sin sentido, ¿ya? En el fondo, si pueden o no crear nuevos elementos o criterios a considerar, ¿ya? Y lo otro, en un principio el proyecto de ley hacía referencia a un reglamento del Ministerio de Economía que regularía otros elementos que deberían cumplir el acuerdo excepcional. Esto, entiendo, se elimina con esta modificación, ¿sí? Presidente. Hay otra pregunta, a lo mejor sí. Senador Arboe. Sí. Presidente, una pregunta muy fácil. Se establece dentro de las propuestas de modificación, letra B, de que el registro sea público. La pregunta mía es, ¿cuál es el fundamento para que ese registro sea público? Nada más que eso. Por favor. ¿Hay otra consulta? Una consulta antes de la... ¿Cómo se define de que finalmente si la empresa de menor tamaño no acepta, termine siendo perjudicada y no acceda a más contratos porque obviamente al no aceptar las condiciones de la empresa de mayor tamaño, esta va a cambiar de proveedor? Entonces, finalmente, ¿cómo se salvaguarda esa situación? Ahí tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto a la primera consulta de la senadora Rincón, en la ley que se está modificando, que fue la ley original del pago de 30 días, que se aprobó el año pasado, al crearse este registro, siempre estuvo de alguna manera la duda respecto a si es que la creación de este registro iba a ser o no hecha la ley, hecha la trampa, en el fondo, ¿cierto? Entonces, en esa misma ley se estableció entonces que después de un año se tenía que evaluar cómo había pasado, y esa fue la información que ha entregado el subsecretario, en donde solamente un 13%, que son cerca de 3.900 contratos, despiertan nuestro foco de atención, en donde podría haber efectivamente una conducta abusiva por parte del grande que obliga a inscribir este contrato, a aceptar la inscripción de este contrato para pagar desfasado. En el mismo contrato no se pueden establecer pagos parcializados que vayan más allá de 30 días. La forma de hacerlo es generar un anexo en el contrato, un documento distinto, que es este acuerdo que debe inscribirse en la Subsecretaría de Economía. Si bien es cierto, los números arrojaron, señor presidente, de que solamente un 13% estaba en esta condición de riesgo, por decirlo de alguna manera, nosotros también nos dimos cuenta de que hay una conducta que nosotros sí queremos que siga pasando. Si bien es cierto, la norma está pensada en aquella conducta que no queremos que ocurra, que es que se pague tarde, que se cometan abusos, sí hay una conducta que queremos que siga pasando. ¿Cuál es? Que entre la emisión de la factura y la entrega del producto o la terminación del contrato puedan existir pagos parcializados que van en beneficio del proveedor de menor tamaño. Por ejemplo, en el mundo agrícola, cuando se entrega la uva, ¿cierto?, se hace la factura, y de ahí hasta que se entrega la uva pasa un periodo de tiempo bastante largo, que excede los 30 días, y los pagos van siendo parcializados. Por ejemplo, en el mundo de la construcción, se puede celebrar el contrato, se puede firmar la factura, y hay obviamente estados de avance. Por ejemplo, en el mundo de los software hay una iteración de prueba entre el proveedor y el cliente hasta que se da por terminado el producto, se entrega efectivamente el software, y esos son pagos anticipados. Entonces, solo en estos casos se podrán inscribir los contratos. Si bien es cierto, la ley, ni la original, ni esta modificación que estamos presentando hoy día, le da al Ministerio de Economía un carácter fiscalizador respecto al acuerdo, o sea, respecto al contenido de los contratos entre privados, sí hay aquí, y aquí engancho con la pregunta del senador Arboe, también el hecho de que sea público genera de alguna manera una información social respecto a cuál es la conducta de pago de las grandes empresas.
¿sí? Creemos nosotros que el pago, el pronto pago es una conducta deseada y lo que sí es importante establecer que se hace público solamente la existencia del acuerdo, no el contrato entre el proveedor y el comprador. Pues eso entendemos que es parte muchas veces del negocio. O sea, yo no tengo por qué estar contando las condiciones en las que le vendo a alguien o que las compra a alguien, sino que solamente respecto a la existencia del acuerdo. Y respecto a lo que decía el presidente, originalmente en la ley que se discutió y se aprobó el año pasado se establecía que tenían que firmar e inscribir el acuerdo ambas partes, tanto el comprador como el proveedor, ¿sí? Y ahí se estableció que eso daba para que le dijeran, oye, firma el acuerdo, y si no lo firmas no te compro más y cambio de proveedor. No. ¿Ah? Por lo tanto, lo que se estableció es que este acuerdo se inscribía en la Subsecretaría de Economía y se hace público la existencia de este acuerdo y el plazo de ese acuerdo, no así la información del contrato. Yo agradezco la explicación del asesor, pero parece que hay un error, digamos, porque expresamente la letra B establece que en lo que se refiere a los compradores beneficiarios del servicio, así como el contenido del acuerdo, serán de carácter y acceso público. El contenido del acuerdo. Entonces, el punto es el siguiente, es que lo que vamos a estar exhibiendo, lo que vamos a estar poniendo es cuál es el acuerdo entre un proveedor y un comprador. La pregunta es, ¿no será eso exponer al potencial vendedor, pequeña empresa, o al comprador, mediana, grande, menor, da lo mismo, a que terceros, su competencia, conozca las condiciones contractuales que tiene? ¿No será mejor, por ejemplo, y mucho más loable para conseguir el objetivo planteado, establecer un registro donde efectivamente se establezca lo que decía el asesor? Es que se ponga quién es el comprador, quién es el destinatario, la existencia del acuerdo y a cuánto tiempo está pagando ese comprador. Pero hoy día con el texto de la indicación no dice eso, entonces sería bueno, entonces tendríamos que rechazar esta indicación o bien el gobierno modificarla, o modificarla nosotros, eliminando la parte del contenido del acuerdo. Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, la información que este registro pretende hacer pública es precisamente lo que dice el senador Arboe, que lo que se está haciendo público es el acuerdo, pero el acuerdo del plazo excepcional. Se entiende acuerdo por el acuerdo de pago excepcional y no el contrato original que tiene la relación comercial. Entonces, esa información debería estar debidamente resguardada. No sé, ¿tú quieres agregar algo? O sea que esta modificación hay que entenderla en el contexto de la norma modificada. La norma modificada distingue entre el contrato entre ambas partes y hace mención a la existencia de un acuerdo que permita pagar con posterioridad a los 30 días. Entonces, cuando la letra B dice relación, así como el contenido del acuerdo, se refiere al acuerdo que está en la letra A, que dice, dichos acuerdos no podrán celebrarse en caso en que participen por una parte la empresa grande y la empresa chica. Es decir, el acuerdo solamente contiene que el comprador A con el vendedor B hicieron un acuerdo de pagar no en 30, sino que en 60 o 90 o los días que fuere. Y lo que se hace público es la existencia de ese acuerdo, no del contrato comercial entre las partes. El acuerdo de plazo excepcional. Exactamente. Correcto, el acuerdo de plazo excepcional. Gracias, presidente. Una consulta al Ejecutivo cuando se habla de grandes y de chicas. Uno entiende lo que es una pyme, pero de repente existen relaciones de grandes empresas con una persona que sobrepasa el monto, pero que la diferencia entre las dos también es tremendamente grande. Entonces, ¿esto está regulado hoy también? Porque ahí donde existe, en ciertas actividades de nuestro país, donde existe un mayor abuso en ese aspecto, que hoy día están quedando afuera de esta regulación. Entonces, lo quiero poner como un antecedente, presidente. Gracias. Sí. La verdad es que no me quedo tranquila con la respuesta a mi pregunta, porque cuando uno mira la redacción, y la he leído ya varias veces del Ejecutivo, si en el contrato las partes dicen ya que se entiende que se beneficia a la chica, ya
con, por ejemplo, y vamos a pagar a más de 30 días, con, por ejemplo, que vamos a pactar otros contratos sucesivos en el futuro entre las dos partes. Eso no está dentro de las tres posibilidades que puso. Entonces, no lo sé, no me queda claro. Porque dice que excepcionalmente estos acuerdos podrán pactarse y dice, y este no está ahí. No es un pacto sucesivo, es la promesa de un contrato futuro. Entonces, tengo la duda de que la norma sea suficiente para no burlar esta modificación. Respecto a lo que decía el senador Provence, efectivamente, y esto ha sido un tema de conversación de larga data, en relación a la definición que se establece en los distintos tramos de empresa en el Estatuto de Empresas de Menor Tamaño. Desde, yo me acuerdo, hace ya varios años se ha estado discutiendo si tiene que ser en relación al nivel de venta, al nivel a la cantidad de empleados, una mezcla entre ambas. Y la diferencia que puede existir entre el primero del tramo de arriba versus el último de ese mismo tramo es tremenda. Pero creemos nosotros que eso tiene que ver con la definición de los distintos tramos establecidos en el Estatuto de las Empresas de Menor Tamaño, y no es esta la norma en la que se podría hacer mención de esa diferencia, digamos, ¿sí? De hecho, nosotros aquí lo que hacemos en esta ley es recoger precisamente los tramos que establece la ley 20.416 en ese sentido. Pero efectivamente, y ahí hay un espacio que podríamos atender nosotros y entregarle la información a esta comisión en relación a qué se ha avanzado y qué se ha podido estudiar y cómo corregir la definición que establece el Estatuto de Empresas de Menor Tamaño a este respecto. Respecto a lo que señala la senadora Rincón, la excepción establecida para que se pueda inscribir un acuerdo que retrasa el pago cuando el comprador es un grande y el vendedor es un chico, esa excepción solamente se puede inscribir en ese caso cuando el pago, el beneficio a la chica es producto de alguna de las situaciones descritas en la ley. Si existen algunos otros beneficios para el chico, que puede ser incluso, tú deja pagarme más tarde y yo te pongo en mi propaganda, por decirlo de alguna manera, etcétera, Está bien. no está incluido en la excepción. Entonces lo que deberíamos decir es que estos acuerdos solo podrán pactarse para esa categoría. Sí. Y no excepcionalmente. Sí. Porque podríamos entrar a discutir que lo otro también podría caber dentro. Excepcionalmente estos acuerdos solo podrán No pactarse. excepcionalmente. Estos acuerdos solo podrán pactarse Ah, para dejarlo categórico. sí, no hay objeción a eso. Senador Pons. Presidente, solo para... Micrófono, habría que apagar. Gracias. Solo para aclarar algo que pasa en la vida real. Estas empresas que están por sobre un monto, cuando van a la banca, no califican. O sea, no son medianas empresas ni nada. Y cuando tienen que interactuar con la contraparte en la vida real, sí los califican distintos. Entonces, hay un tema que yo quiero, a lo mejor no es parte de esto, pero que tiene que ser abordable, porque esas personas que son también empresas pymes de mayor tamaño no han recibido ningún beneficio de nada de lo que se ha entregado acá a través del gobierno. O sea, no han sido beneficiados ni con aplazar el IVA, ni nada por el estilo. Y obviamente son las empresas que dan un mayor número de empleos, que están en una situación muy complicada desde el punto de vista económico porque no tienen acceso a la banca, y creo que no podemos dejar de atenderlo en algún minuto, en alguna indicación, para poderlo incorporar. Y también protegerlos de los demasiado grandes cuando ellos, y básicamente hablo de empresas que son familiares, que sobrepasan los 100.000 UF, que tienen que de repente litigar o defenderse con empresas de un gran volumen. Y eso, entonces, creo que hay un tema ahí que ha quedado en el limbo y que deberíamos ver cómo lo solucionamos a futuro. Gracias, presidente. El senador Arboe, con la firma de los señores senadores de la comisión, presentó una propuesta ahí de redacción
que va a leer el señor secretario. Efectivamente, presidente, es una indicación que recae en la letra B del artículo único. Esta letra B que recae en el actual inciso tercero, para en la parte que propone reemplazar, no utilizar así como el contenido del acuerdo, sino la existencia del acuerdo y el plazo de pago. Y la senadora Rincón va a presentar lo que expresó. No la redacto entera, pero hay que agregar en el fondo, pues, claro, excepcionalmente estos acuerdos solo podrán pactarse. Claro. La indicación de la senadora Rincón recae sobre la letra A. A continuación del punto seguido, excepcionalmente estos acuerdos, y agregar ahí solo podrán pactarse. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Sí, señor. Votemos. Acogemos la ¿Sí? ¿Se acoge la ¿Se acoge por unanimidad? votación económica. Sí, perfecto. Con estos cambios podemos la ley. Ya. A ver, En primero, general, en particular, a ver, como modificaciones. primero tenemos que acoger las indicaciones. Estamos de acuerdo. Unánime. Y ahora votamos el proyecto en general y en particular. Perfecto. Creo que ¿Unánime? también hay unanimidad. Muy bien. Como aprovechar de otros problemas, solo un punto, presidente. Vamos por partes. Sí, solo un Primero el punto. senador Elizalde y después el No, senador. pero es que de otro tema. Ah, no, esto es de este tema. Entonces, senador. Sí, lo único que me llama la atención es que hay un artículo para diferir en el tiempo la entrada en vigencia de esta ley, son 6 meses. Sí. Yo creo que es mucho tiempo. En un aspecto. Claro, considerando la situación económica que vive Chile, mi percepción es que debiéramos tratar de adelantar esto, porque tampoco es de una gran complejidad de implementación práctica, porque el registro ya se creó, el registro está creado, etcétera. No sé, yo lo planteo como un punto de conversación. ¿Qué es excepcional? ¿Señor secretario? Un momento. Sí. Los plazos de 6 meses tienen dos objetivos. Uno, algunas adecuaciones que tiene que hacer la División de Empresas de Menor Tamaño en relación al registro. Y lo segundo es que existen estos 3.900 contratos que deben reinscribirse en el caso que estén dentro de estas excepciones. Si no se reinscriben, esos 3.900 contratos se entienden por no pactados, ¿sí? Entonces, hemos estimado en el fondo que en esos 6 meses hay tiempo suficiente para poner poner a punto a la división del Ministerio y darle el plazo a estos 3.900 contratantes para que se pongan de acuerdo y reinscriban los acuerdos si es que así lo estiman. Y sí hay una diferencia en la entrada en vigencia de la ley. Estos 6 meses son solo para la inscripción de los acuerdos, no obstante la publicidad de los mismos entra a regir de inmediato una vez publicada la ley. Se diferencia lo que es la publicidad en la entrada en vigencia. En el artículo, las disposiciones transitorias, en el artículo 2, ahí sí establecemos que la publicidad entra a regir y es desde el momento de publicación de la ley. Los 6 meses son solo para la inscripción, para que puedan ponerse de acuerdo las partes de nuevo y poner a punto la división de empresa de menor tamaño para la publicación correspondiente. Senadora Rincón. Presidente, yo tenía anotado el punto de los transitorios con el artículo 1 y es la entrada en vigencia. Creo que no corresponde a la explicación del Ejecutivo. O sea, si aquí tenemos 3.000 y algo casos, 3.900 casos, podemos poner un artículo específico para la regularización de esos 3.900 casos, pero la ley deberá entrar a regir de inmediato. O sea, no podemos permitir que se siga produciendo una situación de vulneración de la ley, que es lo que tratábamos de evitar. O sea, dar un plazo excepcional para los contratos ya suscritos de X tiempo y el resto corre la nueva norma. Senadora Arboe. Sí, un punto de forma técnica legislativa, presidente, estaba mirando porque tenemos acá, cuando dice disposiciones transitorias, artículo 1 dice, esta ley entrará en vigencia a contar del último día hábil del 6º mes posterior a su publicación del oficial. O sea, la ley no distingue, dice esta ley. Y luego, ¿cómo? Esta reforma. Aquí dice esta ley, dice, sí. No, pero se refiere a... Sí, a la reforma, pero no distingue. No la ley reformada. Está bien, pero no distingue. Luego, en el artículo 2 dice, el carácter público de la información contenida en el registro, que se refiere en su cuarto, introducido esta ley,
El artículo segundo comenzará a regir en el momento de la publicación de esta ley. ¿Qué es lo que ocurre? Y después la estipulación referente al plazo de pago. ¿Cuál es el punto? Es que yo creo que la primera parte está mal, el artículo primero está malo. Porque habría que decir los artículos permanentes de esta ley entrarán en vigencia a contar de... ¿Se explica? Porque de lo contrario, hay una contradicción. Por un lado se establece un artículo que dice que comienza a regir en 6 meses y los otros dice... Así es. En consecuencia creo que ahí hay un problema de técnica legislativa que podríamos facultar a la Secretaría con el Ejecutivo a hacerlo, pero se contradicen entre sí. Ejecutivo, en relación a lo propuesto... Sí, respecto de la observación del senador Arboe, del artículo transitorio primero, nosotros estamos conscientes de que esto puede ser mejorado y creemos que podemos solucionarlo a través de la Secretaría de la Comisión y rápidamente puede ser resuelto. Y respecto de plazo, nosotros consideramos que necesitamos mantener un plazo para que estos 3.900 acuerdos puedan resuscribirse y estimamos que un plazo prudente podría ser entre 4 y 6 meses. Está bien, presidente, pero eso es respecto de esos casos, no respecto de la generalidad. Entonces, se puede poner un artículo transitorio que establezca ese plazo excepcional para reinscribir esos contratos, pero debiéramos dar un mes de entrada en vigencia para la ley. Sí, perdón, presidente. Lo que pasa es que, entendiendo lo que dice la senadora Rincón, si es que se inscribiese un acuerdo nuevo en este plazo de 6 meses, en esta ventana que se abre de 6 meses, que no respeta estas 4 excepciones, ¿cierto? Solo tendría vigencia por lo que resta desde que se inscribió hasta que se cumplan los 6 meses. No debería ser. Por eso, entonces no. Por eso digo. Entonces, no hay ningún incentivo para que alguien lo inscriba, digamos, porque va a durar, en el mejor de los casos, le va a durar ese contrato solo 6 meses. ¿Sí? La obligación de inscribir, No, podemos, o sea, la obligación de inscribir está vigente. sí. La obligación de inscribir está vigente. Por tanto, tiene la obligación de seguir inscribiendo porque esa está vigente desde hace ya tiempo. El tema es desde cuándo entra en vigencia las 4 excepciones. O sea, se reduce la aplicación de la excepción original. Eso es. Puede regir de inmediato si separamos. Y la otra es el otro tema es cuándo vence la obligación de reinscribir. A él les damos un plazo. A eso les damos un plazo. Oye, está tan No, eso es la diferencia. Porque el registro está creado, está funcionando, los contratos están inscritos, eso no es problema. Hay 3.900 que están adentro y debiéramos más bien mantenerlo. Micrófono. Ahí. Debiéramos más bien mantenerlo respecto a los nuevos. Entonces, si uno hace la diferencia, perfectamente posible que esta ley entre en vigencia mucho antes, digamos. Ok, a ver, tenemos 2 situaciones que son bien puntuales. La primera es una redacción, ya en torno a lo que planteó el senador Arboe, y la segunda es el plazo. Por lo tanto, si bien aprobamos en general y particular, pero el ideal sería de referéndum que con el aval que a nosotros nos otorga la Secretaría de la Comisión, finalmente ustedes redacten este punto que un poco ha generado para que finalmente se interprete la opinión de los señores senadores. Sí. Nuestro interés es precisamente que estos 3.900 acuerdos puedan ser revisados y en el caso que corresponda que los puedan volver a ingresar. Entonces, entendiendo eso, estamos de acuerdo en que podemos apurar la entrada en vigencia de la ley. El único plazo que nosotros necesitamos es para que se hagan las adecuaciones correspondientes en el registro de empresas, que eso entiendo que podrían ser 30 o 60 días, no sé Felipe si tú podrías, pero 60 días podría ser algo razonable. No hay un problema en la entrada en vigencia. Entonces se disminuye. Sí, 30 días para la entrada en vigencia y 60 días para para los 3.900. los 3.900. Para reinscribir. ¿Puede ser 60 para nosotros?
Ya, sí tenemos Que el que reglamento, perdón, presidente, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que adecuar el reglamento y tenemos que hacer que se tome razón de las adecuaciones de ese reglamento existente. ¿Podemos mandar un oficio a la Contraloría? Claro, exacto. Yo creo que el promedio serían 30. O sea, pues yo sugeriría 90, 60 y 30 90. para entrar en vigencia y 90 para que finalmente la base de datos inscrita se reactualice. Yo siempre soy partidario, o sea, no me gustan los plazos largos y comparto el espíritu de lo planteado por la senadora Rincón. Pero cuando uno corta mucho los plazos cae en los casos en que al final no se cumplen los plazos. Entonces yo prefiero que tengamos un plazo que sea más corto pero posible, porque eso además da certeza. Así que en ese sentido me parece que la propuesta de... Comparto el espíritu, pero la propuesta de 60-90 me parece más realista. Y por tanto creo que Estamos de acuerdo. y tengo que plantear otro tema, pero... Bien, estaríamos ok entonces. Yo no lo tengo claro. Señor secretario, tienen la palabra. Sí, ¿sabe? Porque el artículo primero dice al entrar en vigencia, último día hábil del sexto mes posterior a la publicación del diario oficial. Tengo entendido que la comisión lo que le ha planteado es acortar ese plazo. Cambiar el sexto por el tercero. Segundo, para que el sean último día del tres. segundo o el primero o el tercero. Último día del segundo, perfecto. Y el artículo segundo no debería por qué cambiarlo porque en lo que respecta a la publicidad del registro comienza a regir el momento de publicación de la ley. Transitorio, hay que agregar uno nuevo Hay por que los 90 agregar días. uno. O, a continuación del artículo primero, hay que poner un Como inciso inciso segundo segundo. que establezca Exacto, respecto de los 90 días. contratos inscritos. Ya inscritos. Los que acuerdos, deban ser- los acuerdos. Los acuerdos ya inscritos que deban adecuarse a esta ley tendrán un plazo de 90 días. 90 días o... sí, 60 para que 90 días, entre vigencia 90 la ley y días 90 para días regularizar su situación, para regularizar a los inscritos. para reinscribir. Para ¿Estamos reinscribir. ok, señor secretario? Sí, y lo otro es dejar constancia, presidente, de una precisión que hizo la senadora Rincón en su indicación, pero que va en la línea también del ánimo de la comisión. Porque eso, en el caso de la letra A, de acotar esta excepción, solo va más adelante. Dice, solo en aquellos casos que contemple realización de pruebas, pago anticipado, parcializado o por avance. Únicamente esa situación. Después de acreedora. Sí, lo vimos con la gente. Claro, únicamente esa situación. Después de acreedora. Después de aquí. Después de agregar. Entonces lo que se acordaría por unanimidad de los senadores presentes es un inciso segundo que vamos a redactar junto Sí. en el sentido de que la regularización de los contratos actualmente vigentes hacerse dentro del plazo de 90 días. Eso se hace en el plazo de 90 días. Así es. Correcto. Estaríamos ok entonces y ratificamos la unanimidad a los acuerdos adoptados y a la aprobación en general y en particular del presente proyecto. Senador Elizalde, usted me había pedido la palabra y después yo quería plantear. Yo quiero proponer a la comisión que invitemos a los ministros de Economía en persona y al ministro de Desarrollo Social en persona, pueden venir con los equipos, etcétera, para que conversemos respecto de la posibilidad de generar planes para la recuperación económica con motivo de los incendios forestales que han afectado a la provincia de Curicó, en el sector turismo. Podríamos también invitar eventualmente a la subsecretaria. Pero a mí me interesa que estén los ministros. Ustedes saben que hay incendios forestales que han afectado la zona de Curicó, particularmente la comuna de Molina. Creo que deberíamos invitar también a la alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, al alcalde de Romeral y al alcalde de Río Claro. Que si bien, bueno, en el caso de Romeral se ha habido una franja que fue afectada por el incendio, y en el caso de Río Claro hay un impacto indirecto producto de la contaminación y el temor a la propagación del incendio en la actividad turística de la zona. Para conversar con el gobierno la posibilidad de generar un plan de reactivación económica, tal como se ha hecho con catástrofes naturales de similar naturaleza en otras oportunidades. Porque estamos hablando
de un incendio que ha afectado principalmente bosque nativo, pero que se ha traducido en una merma de turistas para una actividad que es fundamental para todo el año precisamente en medio de la temporada estival. En el caso de la Comisión de Agricultura, yo estoy presidiendo, hemos convocado a las autoridades de Agricultura y particularmente al director de la CONAF para analizar el tema de plan para enfrentar los incendios a nivel nacional y particularmente los de la provincia de Curicó. Pero nosotros entendemos que una vez que se extingan estos incendios, que esperamos que así sea, todavía esto es algo que está pendiente y por eso vamos a tratar este tema en la Comisión de Agricultura, se requiere un plan de reactivación y queremos ver la disponibilidad del gobierno de trabajar una propuesta al respecto y eso creo que debería conversarlo en la comisión con los ministros respectivos. Y por tanto, pido que agendemos una reunión y que los ministros se dignen a venir para que podamos conversar sobre estos temas. Entiendo que además todos los senadores del Maule estamos en la misma disposición para enfrentar esta situación tan compleja para nuestra región. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Efectivamente, ayer el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador Elizalde, hizo este punto y se tomó un acuerdo y se ofició, entiendo, ya a los ministerios respectivos. Creo que es de vital importancia poder contar con la mirada del Ejecutivo, no respecto al incendio, sino que cuáles son las medidas y programas que se van a implementar para poder fortalecer y apoyar a los emprendedores de las zonas críticas que han sido afectadas por estas situaciones. De hecho, desde ese punto de vista, y está presente el subsecretario y los asesores del Ministerio de Economía, uno de los temas más complejos para poder ayudar a los emprendedores en general es que no tienen iniciación de actividades y por lo tanto no estando regularizados, que es la mayoría de los casos, y debe pasarle igual al senador Arbó en la zona de Chillán y toda la zona, ¿no es cierto?, del desarrollo turístico de las termas de Chillán, de Ñuble, no pueden recibir apoyo estatal. Y ahí, y lo planteo aquí de inmediato, que sería importante que lo pudieran informar e incluso desarrollar un proyecto de ley rápido, si existen emprendimientos con inscripciones municipales, con permisos de distinto tipo, debiera verse la posibilidad del apoyo fiscal. Y lo digo porque detrás de cada uno de esos emprendedores hay muchas familias que gracias a esos emprendedores, que probablemente no tienen hecha su iniciación de actividades, sí generan recursos y sí generan ingresos para esa familia. Y sí tienen inscripción municipal en distintos tipos de roles y de rubros. Entonces podríamos hacer un cruce interesante entre economía y los gobiernos locales que permitan que estos emprendedores tengan apoyo fiscal. Y el otro tema que me gustaría plantear aquí, como tema que no es necesariamente del Ministerio de Economía, pero sí hablan los pares, ¿no es cierto?, supongo que podría ser planteado. Circula un documento que no sé si lo han visto ustedes, que se llama el denominado Cartel del Fuego, investigado en España, gana en Chile una importante licitación de la CONAF. ¿Y por qué lo digo? Porque la información que está llegando es que se está pagando desde el Estado el uso de naves y aeronaves, importantes sumas, y la verdad es que no están desplazándose a apagar el fuego. Y eso significa, obviamente, no contener una situación crítica para nuestra zona. Y si nos gustaría, y podríamos oficiar como comisión al Ministerio de Agricultura para que nos detalle los gastos y montos involucrados en las licitaciones y cuánto se ha destinado a este incendio en particular. Gracias, presidente. De acuerdo a la moción presentada por la senadora Rincón, ¿se acuerda por la comisión? Tiene la palabra el senador Arboe. Gracias, presidente. Algunos temas que creo que son relevantes. Lo primero es que hace un tiempo atrás, con el anterior subsecretario de Economía, tuve la oportunidad de conversar y plantearle mi preocupación por la presunta interceptación de la red informática del Ministerio de Economía, particularmente lo que dice relación con la sección de empresas en un día. Hicimos un ensayo con unas personas para efectos de poder inscribir una empresa. Obviamente no terminamos el procedimiento para efectos de ver qué ocurría y para sorpresa nuestra nos comenzaron el día siguiente a llamar por teléfono de 2 empresas a ofrecernos servicios. ¿Cuál es la gravedad de esta situación? Es que en ningún minuto se cerró el sistema, en ningún minuto se creó la empresa, sino que era un trámite que estaba en curso y después decidimos cerrar el computador.
En su oportunidad se lo planteé reservadamente al subsecretario y dije, mire, hágase cargo de esto, porque esto es muy grave, porque quiere decir que hay alguien que está metido en la red, digamos, y que está sacando la información. Quedó después de darme la información, hasta el día de hoy no me ha llegado absolutamente nada respecto a si habrán corregido o no eso, porque es muy delicado. Es una situación. Lo segundo es sumarme a lo que planteaban los senadores de la región del Maule, incorporar a la región de Ñuble, que es la segunda región más pobre hoy día del país. Tenemos el Valle Ilitata, una situación de extrema pobreza, muy complejo, muy complicado, particularmente los viñateros y viñateras, que sería bueno escucharlos, han sido escuchados en la Comisión de Agricultura, pero esto es un tema más que de agricultura, un tema económico. Aquí lo que tenemos es que los compradores de vino, las dos grandes empresas que hay en Chile, concentran un porcentaje alto del mercado, más bien han buscado mecanismos para rebajar los precios de los productores, llevándolos incluso bajo costo. Y tiene una situación extremadamente compleja, que dice relación con incluso nosotros hemos hecho un esfuerzo para poder formalizarlos a través de cooperativas. Y lo más increíble es que van a la zona durante este verano y dicen que las personas que se hayan sido parte de la cooperativa van a quedar fuera de su calidad de proveedores. Entonces estamos hablando de una situación muy, muy delicada, ¿no? Que yo creo que el gobierno debiera mirar con un poquito más de preocupación, porque estamos hablando de cerca de 5.500 pequeños productores de vino y consecuencia, o de uva, digamos, y eso es muy, muy delicado. El segundo punto es en relación con el INE. Nosotros hemos tenido probablemente la crisis más grande que ha tenido el INE en los últimos años, y el caso de los gobiernos de Sebastián Piñera se han caracterizado, el uno por hacer el censo fallido, y ahora por todos estos errores que se cometieron que terminaron con la salida del director. Tuvimos aquí al director, le dijimos varias veces la necesidad de hacer cambios, bueno, nos dijo que no, que lo estaba haciendo, etcétera, no pasó nada y estamos como estamos. El problema que tenemos al final del día es que la definición de políticas públicas en el Ministerio de Desarrollo Social, la definición de presupuestos se está haciendo con la CACEN 2017, porque lo que tenemos, los indicadores del INE, dicho por la gente de la propia dirección de presupuesto, no son confiables, y eso es un tremendo problema para el país, porque es información desfasada. Piensa usted que los presupuestos municipales se crean sobre la base de varios factores. Uno de ellos, las estadísticas que señala el Instituto Nacional de Estadística, que lamentablemente al no estar validadas, digamos, hay que recurrir a otras fuentes. Entonces, también es importante que el Ministerio de Economía nos cuente en qué situación está el INE, qué pasa con los funcionarios. Hemos tenido conversaciones, la situación es bien delicada internamente, y por lo tanto creo que es muy relevante tener claridad de qué está, porque ahora prontamente se van a dar a conocer los resultados de la encuesta de victimización, o deberían darse a conocer, y yo espero que no tengamos las mismas irregularidades que tuvimos en la gestión anterior, que fueron denunciadas y reconocidas posteriormente. Bien, gracias, senador. Para que tomen en cuenta y en consideración, señor subsecretario, han habido algunas sesiones especiales, incluso con el exdirector del INE, y yo creo que esta es una materia que tiene mucho interés por parte de esta comisión. Yo quisiera tocar dos situaciones puntuales. La primera, que tiene que ver con el proyecto actualmente votado, en que la asesora Jimena Contreras quiere hacer una precisión con respecto a los artículos transitorios en relación a que finalmente, cuando se habla del último día del segundo mes siguiente, la Contraloría está poniendo observaciones. Entonces, digamos, 30 Entonces, días eso es un poco lo que... de publicar. de poder, claro, de poder fijar fechas mucho más concretas en relación a los plazos. Ejecutivo. La lógica es, además de por técnica legislativa, de que como estamos hablando de contratos que van a incidir en la creación de facturas que fueran por meses corridos, pero la verdad es que no genera daño en la idea del proyecto que pongamos 60 días. Aquí, presidente, me gustaría hacer una pregunta al secretario y al senador Arboe, que es presidente de la Comisión de Constitución. Más allá de las facultades de la Contraloría, ¿lo correcto es usar esta nomenclatura? No, esto es bien excepcional. ¿Sí? Perdón. Por eso te pregunto. Estábamos en el tema que la Contraloría objeta el uso de la expresión de
la presente ley, esta ley entrará en vigencia a contar del último día hábil del segundo mes. Porque puede entender, ¿no es cierto? Porque nosotros no. Es no muy se excepcional. usa, muy excepcional que se use así. Entonces 30 días de su publicación y punto. Claro. 60 días. 60 Perdón. 60 días, sí, claro. Bien. Eso es cuando tiene que ir con factura. Ya. Es el día siguiente. ¿Estaríamos ok entonces, señor secretario? Y ahí lo segundo es que para mañana, dado el aumento del tipo de cambio del dólar, la evaluación del peso, hay interés de poder convocar al Banco Central ¿Está confirmado? y al Consejo de Estabilidad Financiera. Estaría relativamente confirmado, pero me piden de 15 a 16 horas de mañana miércoles. 15 horas para Mañana. ¿Y en la mañana tendríamos sesión? La mañana tendríamos sesión, pero por estabilidad financiera. Sí, estamos de acuerdo. Será. Pero yo quiero hacer una propuesta. Sí. ¿Existe la posibilidad? ¿Habría acuerdo, no? Sí, mañana sí. ¿Existe la posibilidad que, aprovechando que el lunes sesiona la Comisión de Agricultura para ver el tema de los incendios, que hagamos una comisión unida con economía, y ahí citamos a toda la autoridad? Yo creo que para los ministros es más fácil ir el lunes a las 12 del día a Santiago que venir para acá. Al ministro de Economía, al ministro de Mideplan, al ministro de Agricultura y al director de la CONAF. Perdón, Mideso. Se quedó en el pasado. Mideso. Sin plan. O de plan. Los tiempos mejores. O de plan. Lo pasado, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Sichel, Es que el ministro Palacios. ahí hay un problema reglamentario, porque es solo la sala la que... Ya, está bien. Pero lo pedimos la autorización. Si es que se autoriza Ya. la creación de una Pero comisión pusiste medio unida- que la que ministro vaya el pero lunes a una las 12, sesión o tiene especial igual de poner un un día. cuarto, no, Sesión conjunta. Una sesión conjunta. Ya, eso sí, No, sesión no, conjunta. ya. Ya, sesión conjunta. Sesión conjunta, no unida, sesión conjunta, eso no es el problema. parece? ¿Habiendo acuerdo entre los ¿Puede ser presidentes? 2:30? 2:30. Oye, ¿terminamos la sesión? Además, vemos varios que coincidimos en ambas comisiones. ¿Terminamos? Sí, todo. Si me dejan. No, terminamos. Ya, entonces, ¿cómo despachan la citación? ¿La despachan ambas secretarías? Sí, pues. Sí, están ambas. Sí, están ambas. Claro. Nosotros sí, toda La misma economía, sala, y ustedes se ponen de acuerdo. Agricultura, a la misma hora. Y... Se ponen- Se citan en paralelo a la misma hora y sesionan, de hecho, La misma conjuntamente. sala, sí. Que no es lo mismo que unidas. A ver, Perfecto. en concreto, entonces, mañana tendríamos portabilidad financiera. En la tarde tendríamos invitados al Banco Central y al Consejo de Estabilidad Financiera. Tenemos voluntad para sesionar el jueves porque tenemos dos proyectos de suma urgencia. ¿A qué hora? No, jueves no, yo voy a ir. Ya habría que consultar. Yo puedo dar cuerpo, pero depende de la hora. No, es solo quórum, hay que estar. ¿Ah? No, me quedo a la sesión. Pero siempre que hubiera reemplazo de la otra bancada, porque si no... Porque no No te puedo asegurar cambian los reemplazo. guarismos. No te puedo asegurar reemplazo. Entonces... Bueno, lo definimos Ya. mañana. Y el día lunes tendríamos la sesión conjunta. ¿Ya? Bien. Sí, Entonces, ahí me da usted la lista, o me la- con eso, senador Elizalde, dejaríamos la sesión de agricultura entonces para el lunes. No habiendo más que tocar en la sesión de economía, se levanta.